Ha habido durante muchos años una idea como que capitalismo y democracia fueran conceptos intrínsecamente unidos, es decir, que si querías uno tenías que tener el otro, y se entendía así. ¿Por qué? Porque se entendía que el capitalismo era el sistema económico de la libertad, es decir, el sistema que permitía que las personas, cada una, pudiera decidir libremente cuál era pues, el tipo de actividad económica que debía llevar a cabo sin que hubiera una autoridad por encima, comité central del partido o rey o militar o quien fuera, que le diga lo que tiene que hacer. Entonces esto es un anhelo democrático básico, ¿no? Que la persona se realice. Bueno, ¿cuál es la trampa? La trampa es considerar el capitalismo el adalid, el defensor de la libertad. La realidad histórica del capitalismo, desde su inicio hasta hoy, lo que nos demuestra es que ha sido un sistema económico que ciertamente ha defendido la libertad, pero la libertad de unos pocos. Por tanto, estaba con el tema de la libertad, que para mí es un tema fundamental, y, como digo, la separación de la noción de libertad, para hacerlo ahora como rápido, ¿no? que es importante, sería: el capitalismo se basa en una noción de libertad que parece que para la mayoría de personas sea una noción muy neutra, muy correcta, y dice: mi libertad acaba donde empieza la tuya. Parece muy neutro, parece muy correcto seguramente a la mayor parte de gente que nos escuche. Bueno, en realidad esta noción es una noción territorial de la libertad, una noción competitiva de la libertad. Si mi libertad acaba donde empieza la tuya, si yo quiero tener más libertad, que es un anhelo normal de las personas, ¿qué tiene que pasar con la tuya? Tu libertad va a disminuir. Si la mía acaba donde empieza la tuya, si la mía se expande, la tuya se disminuye. Es una noción, como digo, competitiva, de rivalidad. Bueno, ¿hay alguna otra noción de libertad? Claro, la del movimiento anarquista o la del cristianismo, que es: yo no seré libre hasta que todos no seamos libres. Esto es muy diferente. Si la persona tiene en su interior una noción de libertad competitiva, territorial, o se convence e internaliza esa noción de que mi plenitud, mi libertad, mi crecimiento personal va unido al tuyo, eso es completamente una mirada distinta sobre el mundo. La primera engendra competitividad, la segunda engendra sinergia y cooperativismo. La primera es una mirada de tensión y de conflicto, y la segunda, no diré que es una mirada que todo se resuelve solo, evidentemente tensión y conflicto hay siempre, pero es una mirada que tiene un horizonte que yo creo que es vital para el mundo hoy, tener esa mirada. Pero eso era teórico, ¿no? Hasta aquí una cosa filosófica. Incluso voy a citar a otra persona, que es Rosa Luxemburgo, pues conocida marxista, que tiene una noción de libertad que dice, bueno, creo muy interesante. Su noción de libertad es: la libertad es siempre libertad del que piensa diferente. La libertad es siempre libertad de quien piensa distinto que yo. ¿Cómo lo entiendo yo eso? Mira, mi experiencia de libertad es que se mide esa libertad ante el conflicto, precisamente, y ante el reto de una persona que ve las cosas distintas. Ante esa persona hay una respuesta posible, que es la de exclusión. Tú piensas distinto, pues yo, diríamos, si puedo, te excluyo. Y además me alejo, y además me enemisto, ¿no? Claro, con esa posición un mundo plural no puede progresar, y la democracia no puede progresar. Esa otra noción de Rosa Luxemburgo es libertad de quien piensa distinto. Quiere decir que yo puedo confrontarme contigo ideológicamente, pero esa, diríamos, capacidad de aceptar esa diferencia, de aceptarla de una forma profunda, es la marca de mi libertad. Tan libre soy como capaz de enfrentarme con aquello que es diferente de una forma no conflictiva, no agresiva, no violenta, ¿no? El fascismo, naturalmente, es todo lo contrario, ¿no? Que sería el autoritarismo, ¿no? Ante la diferencia se elimina, no se tolera, no se puede tolerar, y ahí se mata toda la fuerza de una sociedad, de una comunidad, de un pueblo, ¿no? Entonces esto es todo teórico, ¿no? Filosófico, pero vaya, es importante también tener clara los cimientos. Pero luego, para hacer la crítica que yo hago al capitalismo, y quizá ahora no vamos a tener ocasión que la desarrolle, pero solo lo enumero, ¿no? Porque no solamente es una crítica teórica o filosófica, es una crítica histórica. Tú miras históricamente qué ha ocurrido y es una burla hablar de capitalismo y libertad, puesto que desde el principio del capitalismo es un sistema económico que habla de libertad, pero luego necesita el Estado, necesita controlar, tener influencia o directamente controlar el aparato político para que haga leyes a su medida. Esto ha pasado desde el principio. Al principio del capitalismo hay toda una etapa que se llama proteccionismo. Y esa palabra suena bien, ¿no? Te protegen, ya, pero si miramos qué pasa en esa etapa del proteccionismo, es que se han dado
unas leyes, se promulgaron unas leyes para proteger los intereses de ciertos capitalistas. El proteccionismo quiere decir la industria nacional, se le llama así, pero yo que sepa no es nacionalizada, es industria privada, no son unos industriales del acero, por ejemplo, o del carbón, o algunos textiles, que tienen sus intereses privados y sus beneficios privados, pero que consiguen pues, hegemonizar, ¿no? Dominar el discurso público para que se diga que sus intereses son los del país y que si esa empresa va bien, todos iremos bien y luego los beneficios los recoge la empresa. Mientras que en ese mismo periodo que llamamos proteccionista, cuando los trabajadores que no tienen seguridad social en esa época, que no tienen seguridad de accidente, que no tienen permiso maternal, que no tienen seguridad para los niños, están niños trabajando. Estoy hablando de la época del siglo XIX, que es cuando Karl Marx también escribe sus obras, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de esa Europa industrializada en esa época, siglo XIX. Es esa la época que se llama proteccionista y es esa la época que desprotege a la gente más vulnerable, a los enfermos, a los trabajadores, a toda la clase trabajadora. Y en esa época, que aún hoy llamamos proteccionista, los niños trabajan 12 horas. Y los niños trabajan en turnos de noche y cuando sus padres van a hacer manifestaciones para conseguir más derechos los encarcelan, porque hay leyes que dicen que no hay derecho de manifestación y que no hay derecho de huelga. Todo eso es una época que aún hoy, cuando la estudiamos, la llamamos proteccionista. Pues vaya broma, ¿no? Por eso que se debe ir con mucho cuidado de no caer en ese error de pensar capitalismo y libertad. No, capitalismo y privilegio, vale, eso sí. El privilegio entendido como libertad para unos pocos. Entonces esa crítica es otra que ahora he puesto muy corta, pero se puede dar ejemplos de cómo hoy en día, o sea, lo conozco un poco este tema por el tema farmacéutico, ¿no? Que yo soy médica y especializada o doctorada en salud pública. Entonces el tema de las patentes, por ejemplo, es un tema que en algunos casos, como se está desarrollando, está afectando directamente los intereses de la población. Tú puedes tener un país con necesidad de un medicamento y ese medicamento no puede ser utilizado por las personas enfermas porque la compañía privada le pone un precio que es abusivo, como es por ejemplo el Sovaldi, que es un medicamento para la hepatitis C, que el precio de producción puede ser de $1 y lo que cuesta, bueno, pues pasado en euros, es cada pastilla cuesta 700 euros, una pastilla. Y eso se toma una pastilla al día, como mínimo durante 3 meses. Pues calcule, salen 60.000 euros o algo así, el tratamiento. Patente quiere decir que cuando tú creas, produces, fabricas inventas un nuevo medicamento, a ti el Estado te va a garantizar que tú ese medicamento lo vas a poder explotar comercialmente, lo vas a poder vender durante un periodo de 20 años, y ahora explicaré cuándo empiezan a contar los 20 años, un periodo de 20 años vas a poder vender ese medicamento en régimen de monopolio. Es decir, que no podrá haber competencia, que la competencia se va a perseguir porque si alguien saca el mismo medicamento, van a decirle, usted no tiene derecho a venderlo porque esa persona tiene monopolio de ese medicamento. No puede haber genéricos de ese medicamento 20 años. 20 años que no empiezan a contar en el momento en que yo pongo mi medicamento nuevo en el mercado, sino que empiezan a contar a partir de que yo lo patento. Y para poder patentarlo, para que otro no te gane en la carrera de investigación, a veces se patenta 5 años antes de que se pueda vender. Porque yo digo, tengo una molécula nueva, hay indicios que me va a ir bien, la patento. Y entonces desarrollo todos los estudios para que, bueno, finalmente pueda ser un medicamento en el mercado. O sea que a veces ese tiempo de explotación para la farmacéutica se le reduce a 15 o a 10 años. Si se mezcla medicina y negocio, si se mezcla salud y negocio, vamos mal. La salud no es una mercancía. Las personas enfermas no son un valor de mercado que tú puedas jugar con la oferta y la demanda. Esto mismo que he explicado ya indica para la gente crítica que nos esté oyendo, dices, bueno, si yo fuera una industria farmacéutica, acabo de patentar una molécula, sé que en el momento en que ponga mi medicamento en el mercado es cuando empiezo a ganar dinero, voy a correr. Voy a intentar que llegue al mercado lo antes posible. Bueno, eso no debería ser así. Debería ser, voy a vigilar bien que mi nuevo medicamento no tenga efectos secundarios graves. Eso es lo más importante. En medicina, a mí me han enseñado en la facultad, ahora diré una cosa en latín, es primum non nocere. Primum, lo primero, non, no, nocere es hacer daño. O sea que, como nos han formado hasta ahora, ¿no?, en la medicina no comercializada, es la mentalidad de un médico o de una persona del sistema sanitario tiene que ser mi prioridad, lo primero,
no es curar, lo primero es no hacer daño, porque con las intervenciones médicas podemos hacer daño a las personas, podemos dañar a las personas, le damos algo y para intentar ayudar y luego resulta que le hacemos daño en el riñón o le dejamos el corazón enfermo para el resto de la vida o incluso se provoca la muerte. En Estados Unidos hay cada año 100.000 personas que mueren por efectos de los medicamentos. Esto en Francia, hay este dato, es superior a los accidentes de coche, por ejemplo. Se tiene que saber que ir al sistema médico, acceder al sistema médico, entrar en un hospital, ir a una consulta médica es un peligro. Es tan peligroso como conducir, o más, diríamos, ¿no? Por tanto, primum non nocere. Primero, una conciencia muy profunda de nuestros límites, la edad y la salud, sobre todo ante conocer bien a cada persona que le puede ir mejor, ¿no? Que eso es la tarea terapéutica. Y luego, sin miedo, claro, con esa precaución básica, vamos a intervenir terapéuticamente para ayudar, ¿no? Eso es una mentalidad fundamental para el ejercicio de una diríamos, medicina humana, ¿no? Bueno, si lo mezclamos con el negocio empezamos a distorsionar eso, y el primer ejemplo ya lo he dado, ¿no? Tú tienes una patente, te la acaban de conceder, y tú, como empresa, vas a estar presionando para que eso, si puede ser en 2 años o máximo en 5, vaya a salir un medicamento al mercado y luego tengas un rédito económico, porque además tienes accionistas que te están pidiendo que, bueno, pues les des un beneficio, etcétera. Se ha mezclado eso de una forma que es urgentísimo de separar, ¿no? Pero hay más cosas, ¿no? Que quizá también las indico, las cito brevemente, ¿no? ¿Qué ocurre hoy en día? Hay una permisividad para que estas grandes compañías farmacéuticas patenten moléculas, quiere decir sustancias, que son, se les llama las sustancias del, o los medicamentos del yo también, se les llama así, ¿no? Yo también. ¿Y qué es eso del yo también? Es un medicamento que no es ninguna innovación terapéutica, es un medicamento que es el mismo que un medicamento que ya existe, lo único que le han cambiado algo irrelevante, ¿no? Una parte de la molécula que no afecta, en principio, que no afecta a su efectividad terapéutica. Entonces uno dice, a ver, un momento, que no lo entiendo esto. ¿Por qué va a invertir tiempo y recursos humanos y financieros una compañía en generar una sustancia que es lo mismo, tú, yo también, una imitación de algo que ya existe? ¿Para qué vamos a hacerlo eso? Bueno, pues se hace porque la primera se le está acabando la patente. Entonces, como la primera, cuando ya le faltan 2 añitos o 4, ya se va, esto es como una rueda, ¿no? Se está previendo que se va a acabar esa patente, tú preparas otra sustancia que es una copia de la primera, pero que te va a permitir tener la patente 20 años más. ¿Qué peligros con esto? Primero es, esta operación solamente te va a salir bien si los médicos y los pacientes se pasan de medicamento, porque ese no va a desaparecer, ese aún existirá, lo que pasa que ya no será patentado, será genérico, ¿no? Ya se podrá vender de muchas compañías. Entonces, esto, hacer que los médicos y los pacientes se convenzan que este que acaba de salir nuevo es mejor, es campaña de marketing. Por eso, las industrias farmacéuticas, su inversión principal no es investigar, es marketing, porque para investigar no tienen mucho trabajo para decir lo mismo, le cambias una cosa irrelevante y vamos a echar... Esto se hace rápido, es una corrupción lo que estoy explicando, es una perversión substancial, profunda del sistema farmacéutico médico, ¿no? En ese sentido, porque eso es todo lo contrario que se debería estar haciendo. Con este sistema que estoy explicando, ¿cómo van a salir medicamentos nuevos de verdad? Claro que necesitamos medicamentos nuevos de verdad, que traten las enfermedades que ya tratamos mejor, sin efectos secundarios, o que traten enfermedades que aún son incurables, o que no tienen tratamientos muy, diríamos, molestos para el paciente, con una pastilla 4 veces al día, esto es muy pesado, o inyecciones, o eso. El campo de la industria, de la investigación, no de la industria, de la investigación farmacéutica es fundamental, pero lo tenemos que desgajar de los intereses económicos a los cuales no solamente está unido, es que está, y este es mi mensaje básico, no está unido, está supeditado. El negocio, el dinero privado, la ganancia privada para esos pocos capitalistas o accionistas de esas grandes compañías pasa por delante de la salud de millones de personas. Y podría dar ejemplos, que si tenemos tiempo lo hago, de decisiones que se toman a sabiendas que eso va a perjudicar o potencialmente acabar con la vida de miles de personas, y se toman porque va a haber una ganancia económica. Esos son los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas. Estoy usando una palabra gruesa, crímenes. Esto es un libro que yo he escrito, un librito, un estudio que escribí en el 2004 o el 2006, que se puede encontrar por internet, en castellano, catalán, en inglés.
Se titula Los crímenes de las grandes compañías farmacéuticas y aunque haga ya más de 10 años que lo escribí, lamentablemente aún es vigente. Y ahí los que ahora oigan, y yo estoy hablando ahora un poco rápido, pero eso no se puede hablar rápido, se tiene que decir con mucha precisión, con las notas a pie de página. Este estudio tiene 90 notas, pues ahí encuentran todos para que lo que yo digo ahora no quede en el aire, ¿no? Pero al menos la idea, acabo, porque me falta una noción muy importante, ¿eh? El esfuerzo de investigación en producción de medicamentos, dirigir eso hacia una operación ridícula, comercial, que solamente genera sustancias que no aportan nada, ¿no? Eso es la primera crítica. Hacer luego todo el esfuerzo de marketing para que los médicos digan al paciente, uy, usted hasta ahora tomaba esta pastilla, ¿no? Pues mire, ha salido una nueva que hace lo mismo pero es mejor, porque además tiene más buen sabor, lo que sea, los médicos lo hacen de buena fe o porque cobran a veces, ¿no?, de la compañía farmacéutica, son las dos cosas, cobran o, digamos, lo más, diríamos, disimuladamente, reciben incentivos, ¿no? A veces no es dinero directo, pero les pagan, tienen ventajas, ¿no? Saben que en el mundo de la medicina dominado por estas industrias, pues si van a favor van a tener la puerta abierta y si se enfrentan, pues igual les pierden el trabajo, ¿no? Es así de grave, ¿eh? Vale, pero falta algo, ¿eh?, que es quizá para mí como médica y preocupada por no hacer daño, lo más importante. Tú le cambias a una molécula química, a una sustancia, a un medicamento, le cambias algo irrelevante. Bueno, irrelevante te lo crees tú, pero el cuerpo humano es una maravilla compleja. Tú le cambias solamente la punta de una molécula y a lo mejor eso tiene unos efectos en el cuerpo que tú no vas a poder saber. Claro que haces investigaciones previas, pero ya lo he explicado, se hacen mal. Se hacen demasiado rápido y se hacen sobre todo con un objetivo, que es que la empresa funcione. No se hacen con el objetivo de investigar a fondo, que eso no haga daño a las personas. Y tenemos, por desgracia, muchos ejemplos. El ejemplo que siempre cito es el de Merck con algo llamado Vioxx, un antiinflamatorio. Lo sacó al mercado en 1999, lo tuvo que sacar del mercado en 2004 y entre medio 30.000 muertes por infarto de miocardio. Y eso está denunciada esta empresa y está condenada esta empresa, por eso lo puedo citar porque es un caso ya cerrado. Y se le hizo pagar una multa que fue la más multimillonaria que nunca ha pagado, bueno, ahora ya, en ese momento, en ese momento la más cara que nunca hubiera pagado una empresa farmacéutica. Pero, a pesar de ello, siguió Merck habiendo pagado menos por esa multa que lo que ganó con ese medicamento. O sea que las cuentas le salen, eso es cínico, es terrible, porque ¿cómo van a salir las cuentas con 30.000 muertos? Bueno, pues de eso estamos hablando, o sea, no es una crítica, no es una denuncia menor esto, es algo muy serio. Y pues para acabar de arreglar esto no quiere decir, obviamente, que el Vioxx era un Me Too, o sea, un medicamento del yo también, ¿no?, porque es como tipo ibuprofeno, tipo aspirina, es un antiinflamatorio. Bien, pues es un ejemplo, no de que la industria farmacéutica hizo una molécula para matar gente, esto sería ridículo, ¿no? No es así, pero hizo un medicamento para ganar dinero y se arriesgó a que esa nueva molécula, que no tenía por qué haber hecho, porque ya lo he explicado, no aporta nada nuevo, se arriesgó a que tuviera una interacción no esperada y no deseada con el cuerpo humano que provocara la muerte o la enfermedad grave, y la provocó. Pues de esto hablamos, y por tanto cualquier persona que haya hecho la carrera de medicina o de enfermería honestamente o sinceramente para ayudar a los otros, tiene que estar como horrorizado ante esto, que va creciendo y se va convirtiendo en algo normalizado, que la gente se dedique a ganar dinero con los enfermos. Pues no, tenemos que montarlo diferente, yo creo, la alternativa ¿cuál es? Para ser constructivos, ¿no? La alternativa es que haya, y eso lo dijo el Parlamento inglés ya en 2004, que haya un sistema de producción de medicamentos que sea público, claro. Es que público, yo cuando digo público tampoco quiere decir necesariamente centralizado y estatalizado. Público quiere decir separado de esos intereses económicos privados, se podría organizar por cooperativas en regiones distintas, por asociaciones profesionales sin ánimo de lucro, es sacar eso de la industria capitalista, que no solamente tiene ánimo de lucro, sino que tiene necesidad de siempre expandirse más, de siempre ganar más, no porque son esas personas responsables de estas empresas, personas especialmente, no sé, como malignas o algo, ¿no? No, es que es un sistema de competitividad, entonces si tú no ganas más, los otros te barren del mercado y a lo mejor tú estás ya harto de
de esa carrera, pero no puedes bajarte de ese tren. Eso es lo que tiene de... No sé, me gustaría que este análisis también saliera, ¿no? No es... Claro que hay gente que a veces, pues mira, tienen su ambición patológica, ¿no? Ya lo sé, también existe eso, pero eso no es lo más grave, porque estas personas son pocas. La mayoría de gente, yo creo que es buena gente, en general, ¿no? Lo que pasa que que el sistema en realidad legitima que la gente sea corrupta, que así es. Aunque la gente sea... No es que lo legitime, es que casi te obliga, ¿no? Porque yo ahora estoy hablando así, ¿no? Con todo mi convencimiento y hace años que hablo, ¿vale? Pero yo no tengo una familia que mantener. No que no tenga que ganar también para mi comunidad, etcétera, pero si yo ahora fuera madre de familia y estuviera en un hospital, mejor dicho, matizo lo que he dicho, es, a mí, diríamos, en este momento de mi vida, la industria farmacéutica no me puede sacar el sueldo. Si yo estuviera en un hospital, bueno, podría. Si yo estuviera dando clases en la universidad, podría, depende, no directamente, pero podría ser que el decano o la decana de la facultad y el consejo, diríamos, de la facultad tuvieran algunos favores que devolver a esta industria y podría ser que me hicieran la vida muy complicada. Ya me pasó. En 2010 fui invitada a un congreso al cual el comité científico del congreso me dijo, mira, el año que viene, si deseáramos invitarte de nuevo, no podríamos porque 2 compañías farmacéuticas han retirado la financiación de este congreso porque venías tú. Bueno, en mi situación personal actual, si no me invitan no me pasa nada, pero si yo dependiera, como os digo, de esa aceptación y de esa promoción profesional, médica, en un mundo donde estas industrias cada vez están más, diríamos, influyendo y con capacidad de influir decisivamente en facultades de medicina, en encuentros médicos, en sociedades profesionales, directamente en ministerios, gobiernos, en el aspecto sanitario, pues a mí como persona se me ahoga, ¿no? A través del colegio de médicos, a través de... Entonces, bueno, pues eso es lo que quería decir, que la mayor parte de gente es buena gente en todos los ámbitos, pero que tenemos que entre todos, creo, esta es mi propuesta y mi crítica, tomar conciencia de que en este momento estamos dando apoyo a un sistema económico que necesariamente estimula y casi que obliga a sacar lo peor de la persona. Lo peor, porque esto que estoy explicando no le gusta a nadie, pero hay mucha gente, pues como digo, y que quizá yo sería una de estas personas, que estuviera ahí diciendo, no, si usted tiene razón, vale, sí, pero yo tengo que dar a comer a mis hijos, ¿me entiende? Y si no, si me quedo fuera, ¿qué? Con desalojos y con cada vez estamos haciendo desaparecer de la organización social la parte, diríamos, de lo que se llama la red de seguridad, ¿no? O la parte que la persona dice, bueno, según qué derechos no los voy a perder nunca, ¿no? A mí la sociedad me va a ayudar en caso que la vida me vaya mal. Bueno, esto está desapareciendo rápidamente, ¿no? Y es responsable que la vida le vaya bien. Y si no, pues lo siento, lo sabe muy mal, pero ahí no espere usted que le venga a ayudar nadie, ¿no? Y ese mundo tan violento, tan brutal, es perfecto, entre comillas, para estos intereses que estoy denunciando, porque entonces la persona dice, pues yo me lo pienso 2 veces antes de abrir la boca, porque me voy a quedar sin comer y además los otros ni me lo van a agradecer, ¿no? Porque a veces, hoy sí que bien, que este ha descubierto, y luego ahí la persona se queda, no sé si me he ido explicando, pero ahora ya incluso eso está superado, ahora lo explico. Primero es, ya lo he dicho antes, ¿no? Esta imbricación de todo el sistema sanitario, cada vez sometido a unos intereses económicos. En Europa, por ejemplo, lo que es la EMEA o la EMA, que es la Asociación del Medicamento Europeo, European Medication Agency, ¿no? La Asociación Europea del Medicamento, o la agencia, no asociación, no, agencia, eso es el organismo oficial. La Agencia Europea del Medicamento no depende del Ministerio de Salud, sino del de Industria, o sea, no del Ministerio, no depende de las delegaciones de salud, sino de Industria, o sea, está organizado para que esté, diríamos, tutelado por el ámbito económico, no por el ámbito sanitario directamente. Entonces, me preguntaban por la OMS, ¿no? Organización Mundial de la Salud. Yo, a veces, lo que he explicado es que hay una organización internacional, pero ahora la cosa se ha complejizado más en los últimos años, pero en 1993 es cuando se creó la Organización Mundial del Comercio, 93-94. Eso es importante saberlo porque en el 89 es cuando cayó, o se hizo caer, el muro de Berlín. Es cuando el mundo empezó a hablar de la globalización, de la aldea global, porque se entendía que los 2 bloques, las alternativas socioeconómicas, capitalismo, comunismo, eso
ya había desaparecido, había ganado el capitalismo, ¿no? El otro se había derrumbado y aquí ya tenemos, por fin, la humanidad ha llegado a entender que este es el mejor sistema posible, no el ideal, pero el mejor sistema, es la idea del fin de la historia, todas esas cosas, ¿no? En ese contexto de desaparición de la alternativa al capitalismo, es en ese contexto, curiosamente, que nace una organización que se llama Mundial del Comercio, que tú dices, a ver un momento, los capitalistas no dicen que cada uno se espabile por sí mismo, que el capitalismo es, pues ¿para qué hacen una organización mundial del comercio? Eso van a hacer los socialistas, ¿no? Para controlar el comercio o coordinarlo, pero los capitalistas dicen, usted déjeme tranquilo que yo hago mi negocio, usted haga el suyo y vamos a competir a ver quién gana. ¿Para qué crean eso? Bueno, pues vamos a ver cuál es la primera actuación de la Organización Mundial del Comercio. La primera actuación que yo conozco, van a presionar a la India para que derogue una ley que la India había promulgado en 1972, que es una ley que dice, en la India, si tenemos una emergencia nacional de salud, como puede ser el SIDA, por ejemplo, vamos a fabricar versiones genéricas de medicamentos que en los países ricos están protegidos por una patente. Una ley correcta del Parlamento indio para decir, vale, sí, de acuerdo con el negocio y la salud, que yo no estoy de acuerdo, pero ellos dijeron, no nos vamos a meter ahora con todo esto, pero vamos a ponerle unos cotos, vamos a ponerle unos límites. Lo que no vamos a tolerar el gobierno de la India es que la gente se nos muera por la calle y pudiendo nosotros fabricar un medicamento que ayude. Esto es una cosa de crisis humanitaria, esto vamos a hacer así, ¿no? Vamos a respetar las patentes a no ser que tengamos emergencia nacional y entonces vamos a hacer un medicamento genérico. Eso funcionaba en la India y había generado una industria que, bueno, atendía tenía empleadas a más de 500.000 de personas, que como en la India son 1.000 millones, pues tampoco, ¿no? Es una proporción muy alta, pero vaya, son 500.000 de personas y además atendía las necesidades en este caso de salud de la India y de otros países como Tailandia, y, o sea, algo importante en este sentido. Bueno, pues eso fue lo que hizo la Organización Mundial del Comercio, ir a la India y presionar a través de la diplomacia de Estados Unidos detrás, amenazando con sanciones económicas, porque si no esto no es efectivo, hasta que la India derogó esta ley. Es un ejemplo, pero es para que se entienda que existe hoy en día un interés, es una hipocresía hablar de libertad de mercado, esto es lenguaje engañoso. ¿Qué libertad de mercado? Esto es para algunos y otros no pueden decidir libremente lo que quieren hacer porque son inmediatamente presionados y en este sentido obligados a aceptar unos monopolios, unas patentes, ¿no? Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se formó en 1947, tras la Segunda Guerra Mundial, como una organización que debía velar por los intereses de salud de todo el planeta, ¿no? Y se formó para ser financiada con aportaciones económicas de los países miembros, estos 192 países que aportan sus cuotas. ¿Qué pasó? Y ahora lo cuento también rápido, ¿eh? En los años 70, sobre todo con la crisis del petróleo, empezaron algunos países a tener menos aportación, menos cantidad para aportar a la OMS. Decrecieron las aportaciones de los países, empezó a entrar capital privado en la OMS. Y en los años 90, por primera vez, en la OMS hay más capital privado, que eso es la financiación extraordinaria de la OMS. La ordinaria es la del capital público. Bueno, pues hoy en día en la OMS la financiación extraordinaria, que es la privada, supera a la pública. Esto quiere decir que las decisiones de la OMS, bueno, ¿y quiénes son esas inversiones privadas? La más importante es la Fundación Bill y Melinda Gates, la que está aportando más, también la Coca-Cola, la Nestlé y también una empresa que en Argentina conocen bien, Monsanto. Estos están aportando el dinero más importante en la OMS en este momento y esto afecta a las decisiones que la OMS toma en casos, pues que ahora tendría que explicar también, pero lo hago brevemente, como sería el caso de la pandemia del 2009, lo que se le llamó la gripe porcina, ¿no? En ese caso, y lo digo brevemente, pero es ilustrativo, en este caso tenemos una Organización Mundial de la Salud advirtiendo con la máxima seriedad a la población mundial que estamos ante un peligro gravísimo. Dijeron, gripe porcina, la llamaron así, gripe porcina, puede haber millones de muertos, como en la gripe del año 1920, ¿no? 18. Millones de muertos. Alarma 6, que es la alarma máxima de la OMS. Mascarillas en los aeropuertos, medidas de seguridad, algo exagerado, desproporcionado, pánico entre partes de la población. Al cabo de unos meses anuncian,
Al cabo de unos meses más, yo, bueno, ya hice mis críticas de esto, pero ahora no voy a hablar de ello, o sea, yo creo que esta alarma y pánico era infundado científicamente y creo que tenía más riesgos que beneficios y la desaconsejé. Pero ahora no me voy a meter ni con lo primero ni con lo segundo, voy a hacer un análisis político, que creo que es lo que me piden, de cómo funciona eso, ¿no? Vale, pues el análisis político voy a aceptar, para que se entienda el análisis, voy a aceptar que el peligro fuera real, que no era, pero podría haber sido, ¿no? Esto podría ocurrir. Acepto que el peligro es real, acepto que la vacuna fuera buena, que no era, pero vamos a aceptar eso porque es lo que decía la OMS, ¿no? La OMS dice, hay un peligro real, y ahora fíjense, número 3, le da patente a 4 compañías farmacéuticas para que comercializan, hagan negocio con esa alarma sanitaria máxima mundial. ¿Y qué ocurre? Pues que yo no sé en Argentina, pero en España hubo los periódicos diciendo, a lo mejor para todos. ¿Y cómo que no hay para todos? Bueno, porque 4 compañías no pueden fabricar vacuna para todo el mundo, no podían asegurar eso. Pero oiga, ¿y por qué no pone usted a todos los laboratorios del país a fabricar? Porque esto es una emergencia nacional, no nacional, internacional. Ah, no, no se puede porque si no ganarán menos dinero estas 4 compañías. No sé si lo he explicado bien, o sea, pero es fundamental esto. Esto deberíamos estar toda la población internacional en la calle como pidiendo la dimisión de la OMS en bloque y pidiendo pues un cambio radical de eso, porque se puso en riesgo. Si hubiera sido verdad el peligro y hubiera sido verdad que una era buena, que no lo era, y de hecho en Europa hay 800 niños hoy con una enfermedad lamentablemente de momento incurable que se llama narcolepsia, que está ya admitido oficialmente que la causó. Por tanto, repito eso, pero podría ocurrir que hubiera un peligro real, podría ocurrir que hubiera una vacuna buena, y lo que no puede ser es que tengamos una autoridad sanitaria internacional que haga pasar por delante los intereses económicos de 4 compañías por delante de la salud y la vida potencialmente de millones de personas. Bueno, hay una definición de la OMS quizá muy conocida que dice la salud es el total equilibrio psíquico, físico, social. A mí no me gusta esa definición. No me gusta porque digo, bueno, pues así todos enfermos, ¿no? Mira, la industria va a decir, ole, ole, voy a vender píldoras a todo el mundo. ¿Quién tiene total equilibrio físico, psíquico? Pues eso no es de la Tierra, no es del tiempo y el espacio, no. Para mí la salud es, diríamos, ser libre, eso es ser sano, ¿no? Y ser libre a veces te hace ser profeta y te vas a pasar con bastante mala salud, vas a tener muchos dolores de cabeza, muchos dolores de barriga y de estómago, y a lo mejor te mueres joven, pero esa persona es sana en un sentido humano profundo, ¿no? La salud pues te hace estar al lado del enfermo y a lo mejor luego tienes dolor de riñones, pues eso es ser más sano que en una persona que para que no le coja dolor de espalda no la dobla nunca, ¿no? Ni que la gente a su alrededor tenga necesidades. O sea que para mí ser sano es ser una persona capaz de activar su criterio, su originalidad interior, ¿no? Aquello que yo entiendo que cada persona tenemos, que yo creo Dios nos ha dado, pero ahí pues cada uno tendrá su espiritualidad, pero que cada persona somos una maravilla potencial, ¿no? Un proyecto único y original, nunca repetido, nunca igual que otro, y venimos al mundo para eso, darle cauce, ¿no? Para que eso se realice, y cuando hacemos esto el mundo es un lugar, bueno, impresionante para vivir y para compartir y para estar. Eso es para mí un mundo sano, un mundo bueno, no sé si utilizaría, ¿no? la salud. Entonces, eso de tener un día dolor de cabeza y otro día dolor de riñón y pues todos los santos que a mí más me inspiran, ¿no? Santa Teresa de Ávila siempre tenía migrañas, pobre mujer, y dicen que tenía epilepsia o algo más, bueno, y que es una maravilla de mujer, lo que hizo es impresionante y aún hoy sus textos inspiran a tanta gente hacia esa libertad de que hablo. San Francisco de Asís, otro santo que inspira a mucha gente y a mí también, pues se quedó ciego al final, pero era un hombre sanísimo, ¿no? Mientras que el libro de Job en la Biblia dice: qué rabia estos ricos que oprimen al pobre y en cambio ellos no tienen nunca enfermedades, se la pasan bien. Bueno, pues eso para mí es estar enfermo, estar contribuyendo en el mundo a que la injusticia crezca, contribuyendo y aprovechándote de esa injusticia. A lo mejor no tienes ni dolor de cabeza ni de riñones, pero estás insano en lo que te define como persona humana, que es esa capacidad de vivir con el corazón abierto y de vivir con esa solidaridad con todos, ¿no? Entonces una persona que vive así para mí es sana, por mucho dolor de cabeza que tenga o por muy joven que muera por consecuencias de su solidaridad.